Hola amigo, ¿cómo estás el día de hoy? En esta ocasión tengo este Corolla 2022. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta parte, o más bien poner la de aquel lado que se le cayó. Entonces yo te voy a explicar cómo hacer esto de una forma rápida y sencilla. Aquí, como podrás ver, le hace falta a esta parte. Yo ya la compré en línea. Te voy a dejar en la descripción el enlace donde puedes conseguir esta parte en buen estado o nueva. Lo que tenemos que hacer es un proceso muy sencillo para dar mayor comodidad a este ejercicio. Lo que voy a hacer es levantar el vehículo para mayor facilidad. Seguridad ante todo, ya lo sabes. Puse el gato, una torre, freno de mano. Una vez hecho esto, vamos a meternos debajo del vehículo en esa parte de por allá. Como podrás ver, aquí pude ver por qué se me cayó esta parte, y es que aquí van unos sellos tipo grapas en esta parte por aquí, y aquí vemos que se rompió, ¿sale? Entonces lo que tiene aquí es un tornillo en la otra parte de lo que es la defensa. Entonces, para llegar a él hay que quitar una tolva que está aquí abajo y usar un destornillador pequeño para poder alcanzar este tornillo de por acá. Yo te voy a mostrar aquí esta parte para corroborar lo que te estoy diciendo. En esta parte de por aquí, mira, aquí es donde está el tornillo del que te estoy hablando. Entonces aquí lo que sucedió es que a la hora que se rompió esta parte, se quedó incrustado el tornillo y el plástico se perdió por completo, por eso se cayó realmente. Entonces, pues bueno, vamos a quitar la tolva de abajo. Por aquí puedo ver que tengo esta tolva de por aquí. Tiene exclusivamente tornillos número 10 milímetros. Aquí tiene varios. Vamos a quitarlos. Después de haber quitado estos tornillos 10, me doy cuenta que aquí tiene esta también de por aquí. Y este es un clip que solamente lo puedes jalar hacia afuera y sale, pero creo que no va a ser necesario, porque con esto me va a dar espacio suficiente para alcanzar el tornillo que te digo que se encuentra de este lado. Ahora bien, esto es una sola pieza, la cual abarca todo lo que es la polvera del vehículo. Entonces no intentes jalarla ni forzarla, ya que puedes romperla. Aquí, como podrás ver, ya metí el destornillador de este lado. Y de este lado lo que voy a hacer es una contra con una pinza de estas. Lo voy a agarrar para sostener este pedazo de plástico sobrante y pueda sacar el tornillo. Aquí, como verás, ya salió. Este es el pedazo incrustado que se había quedado. Aquí está el tornillo y las herramientas que ocupé. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, este es un imán, ¿verdad? Voy a magnetizar mi tornillo. Lo voy a dejar ahí tipo 5 minutos para que cuando le vaya yo a meter el desarmador me sea más fácil sostenerlo, y en este momento se está magnetizando. Entonces vamos a darle 5 minutos y vamos a colocar la pieza nueva. Aquí lo que hice fue poner el desarmador con el tornillo en posición, y lo que yo voy a hacer es tratar de jugar un poco los movimientos para que esta parte entre fácil y a la primera. Pues muy bien amigos, así quedó nuestro proyecto el día de hoy. Espero te haya servido este tutorial, algo muy sencillo, te puedes ahorrar mucho dinero. Compra esa parte, hazlo tú mismo. Muy sencillo, necesitas solo un poco de tiempo y ganas de hacerlo. Pues sin más ni más, quedo a tus órdenes. Déjame algún comentario si tienes algo ahí abajo para mí. Yo trataré de responderte a la brevedad. Y pues bueno, de mi parte es todo por hoy.
y que tengas un excelente día. Chao.